Bien, muchachos, buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de tercer año de secundaria, de nuestra modesta casa de estudios de Unives School. Quien les saluda el profesor de Historia Universal, Jesús Narro Vázquez. Después ya de haber dado indicaciones, después de ya haber pasado un momento de oración importante para el inicio de nuestro día, de nuestra labor académica y para el cierre de la semana, hoy viernes 12 de noviembre. A no más de 30 días de una fecha muy bonita que es la Navidad para cada uno de nosotros, celebrarlo. Pero dentro de las fechas importantes, también es importante recalcarles a cada uno de ustedes de que estamos prácticamente en el cierre ya de año, es la última, por así decirlo, la última unidad. De ahí viene una preparación para un simulacro, pero a fin de año, que es una evaluación general, de lo cual yo espero eh, mucho por parte de ustedes. Y sé que lo van a destacar en esa. También se les ha indicado, si es que tienen alguna interrogante, alguna pregunta o alguna duda concerniente al examen que nosotros hemos tomado pues la semana pasada, la semana antepasada, que es el día 5 de noviembre, ¿no? Y va a ser muy importante tener claro la resolución del examen para empezar. No, vamos a empezar por ahí. Tenemos aquí el examen, ustedes lo están visualizando, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Pulgar arriba, Arieta, si se ve. Listo. A ver, nosotros hemos estudiado acerca del socialismo. Y hablar del socialismo es hablar de sus vertientes, por así decirlo, o los tipos de socialismo en los cuales se van a tener. El socialismo como tal es un tema macro, ¿no? Cuando nosotros nos dicen el socialismo marxismo, está señalando a uno de los tipos de socialismo, ¿cierto? Ah, eso quiere decir de que dentro del socialismo están pasando o se presentan tipos, ¿no? Así tenemos el socialismo utópico y el socialismo científico, o conocido también como marxismo. Esa era nuestra respuesta clave en la primera pregunta. Así, sencillo, práctico, ¿no? Sin tanto relleno, por así decirlo. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿cuál es el motor de la historia, ¿no? Para esta doctrina del socialismo científico, ¿no? Y es importante entender que cuando hablamos de este socialismo, solamente nos vamos a referir a la lucha de clases, ¿sí? A la lucha de clases. Otro punto que por ahí nos causó duda, por eso digo, a la siguiente charla vamos a optar por este tipo de preguntas. Porque de repente quizás le ocasionó una duda, de repente, el decir, bueno, yo voy a marcar los derechos laborales, ¿no? Porque estamos hablando de una clase de proletariado. Pero la lucha de clases estaba enmarcada y dijimos que es el motor, como se dice, ¿no? Ahí está la duda, miren. El color amarillo es la respuesta. Vamos a quitarle el fondito para los que marcaron esta y ya saben que no es la alternativa correcta, ¿no? La lucha de clases. Ahora, en la pregunta 3 nos pregunta y nos dice, menciona representantes franceses del socialismo utópico. Ahí vamos a tener a Charles Fourier, uno de los cuales hemos mencionado, y a Saint-Simon, ¿no? Por ahí pueden haber otros, que también he visto estudiantes que lo han mencionado y va a ser muy importante. En la pregunta 4 menciona al representante inglés del socialismo utópico, Robert Owens. En este caso, Robert Owen. Robert Owen, en este caso, el socialismo utópico. Ahora, en la pregunta 5 el filósofo alemán Karl Marx es considerado el padre del socialismo científico. ¿Cuál de estas tesis aparece en su obra? Si decimos que el motor de la lucha de clases, pues es el motor de la historia, su obra de Carlos Marx va a ser referida a él. ¿Listo? La respuesta es nada.
En la pregunta 6, otra pregunta abierta, ¿no? Nos pregunta qué es el nacionalismo. Ideología que tiene en base o se entiende desde los orígenes de la nación, ¿no? Está condicionada a los rasgos, a las manifestaciones culturales, a la lengua, al pasado, ¿no? O sea, su fundamento está en la nación, pero son diferentes. O sea, mi fundamento puede estar en la nación, pero el nacionalismo es otra situación, es un movimiento, una ideología, ¿no? Ahora, estamos hablando de la pregunta 7. ¿No? Ahora, en la pregunta 6, ¿qué naciones también se vieron influenciadas por los movimientos ideológicos? Acá solamente debieron poner Alemania e Italia. Algunos le pusieron Grecia, entre otros más, pero no, Alemania e Italia, nada más. La 7 lo acabamos de responder. La pregunta 8, si es que por ahí cotejan, esta es la respuesta, ¿no? Karl Marx y Friedrich Engels. De ahí tenemos dos preguntas importantes. La pregunta 9 y la pregunta 10, abierta totalmente. Una dirigida a lo que es lo mismo nación que nacionalismo, ¿no? Yo antes de empezar a redactar tengo que poner no, porque el nacionalismo es una ideología, se entiende como, y la nación se entiende de manera diferente, ¿no? Se entiende a aquel reflejo de un conjunto de personas, en este caso, que conforman una nación y que tienen un vínculo, comparten un vínculo en común. En la pregunta 10, ya tienen la respuesta de la 9, en la pregunta 10, ¿cuál es la diferencia entre anarquismo y socialismo? Dejamos para que usted pues se explaye o haga el cuadro o plasme todo lo que investigue, ¿no? El socialismo plantea una dictadura de clases, como se dice, una abolición a las clases, al pirámide de clases sociales. El anarquismo acepta una política en base a un sistema, en base a un sistema anarquista prácticamente, donde van a primar las leyes y las disposiciones en este caso. Esa es la pregunta 10, donde yo he reflejado que varios estudiantes han compartido esa pregunta, ¿no? Han compartido. Ahora, hay estudiantes que también se les ha considerado, se les ha puesto 20, ¿no? Subir ese doctor, porque también se les ha evaluado, se les ha leído muchísimo lo que ustedes han plasmado, les ha ayudado muy para yo también leyendo un poco. Por lo tanto, va a ser favorable y factible para ustedes el tener presente y claro el desarrollo del examen. Preguntas, dudas e interrogantes acerca del examen, ninguna, todos conformes. Ok, ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Se acuerdan ustedes del azote del nacionalismo y de la relación que van a pasar porque dos naciones se van a unificar, pero para que se unifiquen, ¿no? Este grupo de reinos, porque estamos hablando de reinos, ¿no? Tienen que mostrar nacionalismo, pues. Tienen que mostrar nacionalismo. ¿Y cómo muestran nacionalismo? Ah, recuerden ustedes que está ligado, o sea, parte de una característica que es la nación, y tienen que mostrar nacionalismo, por lo tanto, deben tener algo en común, ¿cierto? ¿No? Y las dos naciones importantes que cataloga la historia como proceso histórico es la unificación italiana y la unificación alemana. Hasta este punto de la historia, siglo XIX, no se conoce un país de Italia, no se conoce un país de Alemania, se conocen los reinos germanos y se conocen los reinos nada más en la parte de Italia. Claro que dentro de estos reinos está el pontificado, ¿no? Con sede en Roma, bien posicionado. Los franceses tienen mucho que ver con la historia italiana, muchísimo. La Guardia Francesa custodiaba el Palacio del Vaticano, en este caso Roma, los estados pontificios. Entonces, ¿qué tenían en común estos reinos italianos? El lenguaje, el idioma, el latín. Otro, la religión. Todos eran católicos. Todos eran católicos, los reinos. ¿Qué más? Eh, las manifestaciones culturales.
las celebraciones. Usted me dirá, profesor, pero ¿por qué tenían en común si eran distintos reinos? Ah, recuerden ustedes que estos reinos estaban dominados hasta, si retrocedemos, era el dominio del Imperio Romano, ¿cierto? ¿Cierto? Y cuando el Imperio Romano cae, esto se divide en 473, si no, o 79, si no me equivoco, 72, 473, 72, no me acuerdo muy bien ahí, no me falla la memoria, el Imperio Romano cae. Y he ahí el inconveniente, pues. Los bárbaros se empiezan a apoderar de estos espacios, ¿cierto? Y cuando estos bárbaros se apoderan, surgen los reinos, ¿cierto? Esa costumbre. Entonces, varios reinos. Pero las costumbres, las manifestaciones culturales, fueron trascendiendo con el paso de los años. Eso nunca se perdió. El latín, el lenguaje, la costumbre, el derecho romano, las danzas, el adorar a los dioses, ¿no? Con nombres de planetas. Eso no se perdió. Eso continuó. Que después se sumó la religión católica también. Por lo tanto, los aires de nacionalismo son los que van a empujar al pueblo a querer unificarse entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, algo así más o menos. Yo vivo en el primer sector. ¿Quiénes viven en el segundo sector? Vivo en la entrada de Villa Salvador, donde vive la gente más adinerada. Ay, oye, no mentira. Yo vivo en el primer sector, en el segundo sector, ¿quién vive? ¿No saben en qué sector viven? No se han puesto a preguntar. Elizabeth, ¿en qué sector vives? Aleir, dime. Te escucho, te Segundo escucho. sector. ¿Cómo? Vivo en el segundo sector. Listo. Miren, por ejemplo, Aleir vive en el segundo sector, ¿cierto? Estamos separados por sectores en El Salvador. Ahora, ¿pero qué tenemos en común Aldair y yo? Que hasta antes de la pandemia concurríamos un mismo sitio de estudio, ¿cierto? El colegio, Uribe School. Eh, Como se dice, celebramos y tenemos las mismas costumbres. Entonces, eso van a detectar los italianos. Se van a juntar, así como yo y Aldair que nos juntemos. Amigo, Aldair, escúchame. Tú y yo nos vamos a juntar para hacer tu, tu, tu segundo sector, más mi primer sector, un distrito. Nos vamos a juntar. Y eso es lo que va a pasar. Los italianos se van a juntar. Pero lógico, tiene que haber un promotor. Tiene que haber un líder, una cabeza que inicie toda esa situación, que diga, ¿saben qué? El nacionalismo nos impulsa a unificarnos como una nación. Tiene que estar. Entonces es ahí donde va a surgir la imagen de Víctor Manuel, no el cantante, ¿ah? No dice como el otro salón que le dije, Víctor Manuel, el cantante, profesor. No, el cantante no es Víctor Manuel, ¿no? Víctor Manuel II, el rey de Cerdeña. Y él va a tener al mando, como un diplomático, un jefe, a un ministro, conocido como Cobaur. A su labor también van a resaltar personas como Giuseppe Garibaldi, conocido como el de las chaquetas rojas. No el de Gran Bretaña, ¿no? No, ellos no, no. Pero no vamos a poner chaquetas. El de las casacas rojas, ¿no? Para entendernos. Algo diferente. Giuseppe Garibaldi. Estos tres personajes son los que van a impulsar la unificación italiana. Y la relación va a ser con Alemania o con los estados germanos. Pero durante este tiempo hay un estado que le va a apoyar a Italia y va a definir la balanza a su favor, el reino de Prusia. Prusia, sí. Había un reino de Prusia y Prusia todavía no se unificaba a Alemania. Así que Prusia va a decidir apoyar a Italia. Por algo ve, los otros reinos quisieran pues intervenir o estar ahí en este caso con los italianos. Estas garantías que le daban estos estados va a ser provechoso. Pero estos reinos de Italia tienen rivalidad con Austria, con Francia. El reino austrohúngaro tiene dominios en la parte norte italiana
los franceses también añoran una gran parte, ¿no? Claro, si bien es cierto, la península de Italia todavía está quedando, el reino de Piamonte, Cerdeña y las dos Sicilias están quedando, ¿no? Van a buscar de una otra forma querer juntarse para unificarse. Esa es la clase del día de hoy, la unificación italiana. Con este previo vamos a compartir, ¿no?, nuestra clase, avanzando. Ya justo nos va a quedar exactamente 11 minutos de la mañana, 8:29. Radio, no, pensé que estaba en la radio. Así les iba a decir radio. Los mejores recuerdos. Bien, bien, queridos estudiantes, vamos a ver esta parte, este tema maravilloso de lo que es la unificación italiana y ver cómo los estados europeos se van formando. Los estados europeos, las naciones europeas se van formando. La época de los reinos y los monarcas está quedando, está pasando a la historia. Tenía que serlo porque estamos en el siglo XIX y ya tiene que hablarse de grandes estados. Pero así como se hablan de grandes estados, después se va a hablar de grandes imperios. Ojo, de grandes imperios, como también de grandes potencias mundiales. Es el término que se va a acuñar acá. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Quién les habla? El profesor Jesús Narro Vázquez, de la modesta casa de estudio Uribe School. Y vamos a partir con este tema de la unificación italiana. La relación entre Italia y Alemania, ojo ahí, la relación entre Italia y Alemania va a partir del proceso de unificación, ¿no? Recuerden ustedes que el nacionalismo se va a desmembrar también en una forma de nacionalismo. Aquellos que van a buscar unificarse. Miren, esos son los estados, están los reinos, miren ahí ustedes, los reinos, ¿ah? No está el país, está sombreado, sí, pero esos son los reinos. Ahí está entrando Matías Amanito. Miren acá, son los reinos. Los reinos italianos y los reinos alemanes. Por ahí está el reino prusiano, ojo, el reino prusiano, y en Italia tenemos a las dos Sicilias, Cerdeña, Piamonte, Toscana, los estados pontificios que no se tocaba, y estos son los estados dominados por los austrohúngaros. Y estos son los estados que añoran felicidad, ¿no?, entre los estados de Lombardía, Tirol y Venecia. Entonces, estos reinos son los que se van a juntar y van a definir y van a dar paso al surgimiento, ¿no?, del país de Italia tal cual como lo conocemos el día de hoy. Imagínense. Por lo tanto, vamos a hablar de la unificación italiana de los años de 1859, siglo XIX, al año 1870. No sin antes recordarles, estos son los reinos, ¿no?, que están pues involucrados en esta unificación italiana. Vamos acá. Italia y Alemania en el siglo XIX van a ser impulsados por el nacionalismo. Y esa situación entre Prusia, el reino austriaco, entre otros espacios, va a determinar pues el surgimiento de una rivalidad. Rivalidad que va a ser impulsada por el nacionalismo a la búsqueda de una unificación. Pero para poder unificar, tiene que haber un fundamento, una base. No podemos unificar por unificar. Estos estados tienen que tener ciertas manifestaciones culturales, ¿no?, tradiciones que le van a ayudar a poder decir si es un reino hermano para el cual se sume a la unificación. Dentro de ello, vamos a ver también cómo el nacionalismo en el siglo XIX, como movimiento cultural, se va a expandir hacia otros lugares. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Ojo. Y eso va a ser muy importante, porque el nacionalismo se va a difundir. Ojo, se va a difundir. Y cuando se difunde el nacionalismo, vamos a darnos cuenta, ojo, que va a traer resultados. Los resultados que nosotros hasta el momento hemos estado mencionando
es acerca de la unificación italiana y de la unificación alemana. Hoy vamos a ver la unificación italiana, recordando los movimientos nacionalistas, ¿se acuerdan? Independentistas y unionistas. Independentistas como Grecia, si no me equivoco, hasta Grecia, sí, que se independiza del Estado europeo. Ahí lo vemos como está cambiando la península de las Balcanes. Los Países Bajos no van a ser ajenos a esa situación y vamos a darnos cuenta que el nacionalismo unionista va a permitir unificar en un solo Estado a las diferentes naciones que consideran que estaban separadas en varios estados. Germania era uno de ellos, Italia también. Así ambos van a sumarse a protagonizar los estados más desarrollados en cuanto a la unificación y la influencia de los europeos, ¿no? Hasta aquí, queridos estudiantes, nos vamos a quedar, porque vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Preguntas, queridos estudiantes, preguntas. Profesor, ¿el nacionalismo tiene la culpa de que se unificó Italia y Alemania? Sí. ¿Sí? ¿Otra pregunta por ahí? ¿Otra duda? Ninguna. 12 del 11. Ya, a ver. Vamos a pasar a asistencia, ¿ya? Alfaro Vivanco. No. Alvarado Rojas. No. Carrita Condori, sí está. Ascuri. Ávila, está. Barnechea. Barnechea no habla. Berrocal. Presente, profesor. Cabrera, no está. Chávez Salván, creo que tiene justificación. Presente, profe. Ok. Contreras Pérez. Cubas, a Cubas sí la vi, ¿no? Cubas. Presente, profesor. Delgado, Presente. Domínguez, Presente. Gómez está. Guaita. Guaita. Maita. Medrano. Noé, Hurtado. Oquendo. Oquendo. Orellana. Ya Oquendo, bien. Orellana. Oyola. Pardavé. Pardo Samaniego. Presente, profesor. Bayano Vargas, Andalucía. Presente, profe. Piñán. Presente. Quipe Molina. Que no, perdón, Quesada. Quesada y Quipe Molina. Presente, profesor. Salazar Lizárraga. Sánchez Herón. Presente, profesor. Sánchez Granda. Listo, muchachos. Ya pasamos a asistencia. Preguntas, dudas. ¿Qué consecuencias trajo la unificación italiana? El cambio del mapa europeo. El cambio del mapa europeo. La búsqueda de una lucha de superioridad, de volverse potencias, que va a traer consigo las unificaciones. Consecuencia del surgimiento de los estados alemanes, ¿no? Alemania. Ahorita vamos a ver más de ello, Aldair. Vamos a tener más respuesta. Muchachos, vamos a un descanso de 10 minutos, ¿sí?